Bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. Estoy emocionada porque el día de hoy haremos plastilina de plástico. Tenía tiempo queriendo probar este plástico moldeable. Me costó trabajo encontrarlo en internet y cuando por fin lo compré, el paquete se perdió. Después lo volví a pedir, tardó como 3 meses en llegar y para cuando llegó ya se me había olvidado la existencia de que había pedido ese producto. Pero ahora que ya llegó quiero compartirlo con ustedes porque se ve demasiado mágico para ser real. Para hacer este plástico moldeable necesitamos bolitas de plástico termoformeable. Estas en específico se llaman Plastimake. Los tintes especiales para pintarlos que vienen en estos 4 colores, rojo, azul, negro y amarillo. Agua fría. Y agua caliente, muy caliente. Vamos a servir. Y ahí ponemos una cucharada de Plastimake. Empiezas a mezclar y se va a hacer como esta masita. Tenemos que esperar a que se ponga todo transparente. Ahora la podemos sacar para poder moldearla cuando no les cause dolor por lo caliente que está. Si necesitan volver a moldearla, solo tienen que meterla al agua caliente y listo. Y vas a tener una figura transparente como esta que la puedes dejar enfriar o la puedes meter en agua fría. Se está poniendo blanco. Creí que no iba a funcionar, pero está funcionando. Y tenemos la figura terminada. No puedo creer que se haya hecho. Yo creí que no iba a funcionar. Está súper duro. Vamos a hacer la prueba de dureza con un martillo. Esto se va a poner violento. No le pasó nada, está idéntico a como lo terminamos. La siguiente prueba es que se supone que esto metiéndolo otra vez a agua caliente se va a volver a derretir, así que metámoslo. Y debería de ponerse transparente otra vez para poder moldearlo. La orilla se está poniendo transparente. Ahora que ya está más o menos transparente lo voy a sacar para ver si ya se puede remoldear. Ya está más aguadito otra vez. Y podemos volver a utilizarlo. Quiero volver a moldearla para hacer un soporte para celular, entonces la meteré de nuevo en agua caliente para que se haga más flojita. Y para pintarlo necesito mis colorantes. Colorear es un poco tardado porque necesitas derretir los colores y dejar que se integren. Para eso necesitas tener agua caliente siempre ahí para remoldear cuando se empiece a enfriar otra vez la figura. Y al final deberá de quedarte ya como un color más homogéneo. Aquí todavía tiene rayitas. Puedes darle un efecto marmoleado, pero aquí el negro se come a los otros colores, entonces pues vamos a dejarlo solamente negro. Como esto quedó muy negro, voy a hacer un nuevo color que sea rojo porque el negro está como muy oscuro. Tengan cuidado porque esto está muy caliente. Lo bueno es que se enfría rápido, entonces puedes moldearlo casi después de haberlo sacado. Y cuando sientan que se empieza a poner muy duro, entonces lo vuelves a echar al agua para que se vuelva a poner aguadito. Y así hasta que tengas el color que quieres. Esto se ve padre, pero recuerden que no se queda transparente siempre, se vuelve blanco. Entonces piensen en cómo se va a ver el color ya terminado. Lo voy a dividir en 3 partes, porque vamos a hacer 3 partes de nuestro... La base tiene que ser como un chicle masticado, entonces no tiene mucho trabajo de moldeado. Ahora con este otro vamos a hacer lo que va a sostener el celular y lo vamos a estirar para que parezca como un chicle estirado. Y este es la base para el celular, entonces también necesitamos hacer una bolita que lo sostenga. Ahora que tenemos nuestras piezas, para volver a pegarlas necesitamos volver a derretirlas, entonces voy a meter la base otra vez al agua hirviendo y al mismo tiempo la que va a ser la base y la vamos a pegar. Lo sacamos del agua caliente, le damos últimos detalles que queramos agregar y hacemos lo mismo del otro lado. Ambas piezas.
y ahora lo acomodamos para que quede como queramos. La idea es que esto vaya plano, esto así, y entonces puedes recargar el celular. Entonces hay que revisar en dónde va a tener que ponerse para que el celular sí se sostenga. Lo que vamos a hacer es pasarlo al agua fría. Lo voy a meter por partes porque no cabe toda la pieza. La pieza terminada quedó así. No sé si alcanzan a ver en la cámara, pero se ve como marmoleado entre blanco y rojo porque al mezclarlo es un poco difícil integrarlo y quedó un poco de diferentes colores. La idea era hacer como un chicle que sostiene el celular como los que hay en internet, como la foto que pueden ver aquí. Y ahora vamos a probar a ver si funciona. No aguanta el celular. Quizá poniéndole más en la base o poniendo algo pesado en la parte de abajo o pegándolo a la mesa, sí podría aguantar el celular, como ahí. Pero quizá puede servir para poner fotografías. La verdad es que antes de hacer este que se supone que es un chicle, ya había intentado hacer otras figuras, pero ninguna salía. Es muy padre trabajar en la plastilina de plástico porque puedes ver cómo se hace transparente y luego la amasas y después la pones en el agua fría. Las cosas negativas son que el agua tiene que estar muy caliente todo el tiempo, si no se empieza a poner dura. Y para moldear no tienes mucho tiempo de moldeado ni de perfeccionar la figura porque está caliente. Y si se enfría poquito se empieza a poner dura, entonces es difícil moldearla. También es complicado mezclar los colores. En este caso quedó marmoleada porque según yo en caliente se veía ya completamente roja, pero ya que se enfrió no. Pero lo bueno es que es súper divertido hacer esta plastilina en la casa y ponerse a jugar con ella. También es muy relajante estar ahí amasando, integrando los colores. Y lo mejor de todo es que se puede volver a derretir. Yo puedo volver a derretir esto y volver a intentarlo. Les recomiendo alguna vez probar esta plastilina de plástico termoformable. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que si la quieren comprar en donde yo la compré puedan conseguirla. Yo voy a volver a derretir esto para volver a intentarlo. Nos vemos en las redes sociales. También quedé de mandarles saludos. Voy a mandarles saludos a las 5 personas que dejaron su comentario en el video de la semana pasada. Para Craftichi, Valentina Paredes, Angie Fashion, Damián Bascuñán y Joel Arango. Muchas gracias por dejarme sus comentarios. Los leo en la sección de abajo. Nos vemos en las redes sociales y hasta el próximo jueves. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.